El acuerdo alcanzado recientemente entre Chipre y la Troika, sin duda, cambió el panorama que se venía gestando desde la semana pasada. Para conversar al respecto nos encontramos con Francisco López, gerente general de Exdirect. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo acepta Chipre estas condiciones? ¿Bajo qué condiciones las acepta? Bueno, lo que ha habido es un cambio sustancial en lo que iba a ser las ayudas y los recortes importantes que se iban a hacer a los depósitos. ¿Por qué? Porque ya no van a ser una imposición, un tipo de impuestos que directamente el gobierno chipriota impone a los depósitos, sino más bien lo que va a hacer es una reestructuración bancaria. Va a cambiar el escenario de Chipre como, entre comillas, un paraíso fiscal europeo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reestructurar los dos principales bancos del país, va a dejar quebrar uno de ellos, lo que va a hacer es garantizar los depósitos que los inversores, que todos aquellos inversores o todas las personas que tenían por debajo de los 100.000 euros los va a garantizar. Estos van a pasar al Banco de Chipre y el banco que van a dejar quebrar lo que van a hacer es pasar los depósitos, los van a paralizar, los van a convertir en acciones del banco y de esa manera van a hacer frente a la disolución del banco en sí. Eso va a generar pérdidas que se calculan, todavía no se saben, pero que se calculan para este banco que van a dejar quebrar en torno al 40% de los depósitos por encima de los 100.000 euros. Claro. ¿Y qué otros efectos negativos puede provocar esto también? Bueno, lo que hemos visto en Europa es una reacción relativamente positiva. El efecto negativo, el efecto que los mercados más temían, fundamentalmente, era el efecto contagio que se podía dar. Yo creo que este tema se ha acortado. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con que a priori la medida era recogida por el mercado con gran optimismo, pero abre una puerta, y es que durante este periodo de crisis económico-financiera europea se había mantenido siempre a salvaguarda los bancos, se habían inyectado liquidez para que no quebrasen, etcétera, etcétera. Con estas medidas, además, algunos miembros del Banco Central han comentado que podrían estudiarse otro tipo de medidas de estas características en otros países, ha generado cierto temor en el mercado, que es lo que claramente estamos recogiendo en las últimas horas, porque los mercados, después de una apertura relativamente satisfactoria, relativamente positiva, con el tema de Chipre, entre comillas, solventado, hemos visto cómo caían muy fuerte. Claro. Entonces, ya que hablamos del comportamiento de los mercados, ¿podríamos enfocarnos también cómo reaccionó el mercado europeo en primera instancia? Absolutamente. Lo que tenemos de la primera reacción, como decíamos, del mercado europeo, era una reacción muy positiva, una reacción en la que veíamos un Eurostoxx 50, que es el índice europeo, tirar con fuerza al alza. Hemos visto cómo al principio se anotaba beneficios, las principales bolsas europeas subían en torno al 1%, la única que estaba un poco fuera de estas subidas era Italia, y hemos ido viendo cómo en la medida en que avanzaba la sesión y abría Estados Unidos también, este Eurostoxx 50, este índice europeo caía con fuerza. Lo hemos visto, como decíamos, con la apertura de Nueva York. El S&P está cayendo ahora mismo, está en los 1.544, cayendo con fuerza, como decimos, por ese temor que representa ese tipo de medidas, el que se vaya a dejar quebrar, como decíamos, un banco en Chipre, aunque sea con esas medidas que se han adoptado, con esas medidas que defienden, desde luego, los depósitos por debajo de los 100.000 euros. El impacto ha sido, como decimos, ha sido grande. Yo creo que se para uno de los grandes temores, y es el efecto contagio, pero por otro lado, hay inversores que temen que pudiésemos ver a lo mejor más quiebras de bancos, o cómo se deja quebrar algún otro banco en Europa. Eso es lo que está generando ahora tanta incertidumbre. Yo creo que esto se va a quedar en nada. Yo creo que es una reacción del mercado también injustificada. Yo creo que los mercados habían
En el caso, por ejemplo, del S&P, yo creo que habíamos visto fuertes alzas, Claro. y yo creo que a día de hoy, bueno, todos estos elementos de incertidumbre se toman, se ponen sobre la mesa para recoger ciertos beneficios. Yo creo que, como digo, yo creo que es una reacción más técnica que normal, pero en estos escenarios de incertidumbre, cualquier noticia, como por ejemplo esta, lo que trae es muchísima volatilidad, que es lo que estábamos viendo claramente en el mercado. Como digo, aquí lo vemos reflejado en el S&P, que ha caído fuerte. Otro indicador muy importante de la aversión al riesgo de la incertidumbre es el oro. Veamos, podemos ver que el oro en una primera reacción, esto es un gráfico, si nos vamos a un gráfico un poco menor, gráfico de 30 minutos, el oro lo hemos visto como subía con fuerza, primero caía por la noticia, después ha subido con fuerza, subido por esta incertidumbre. Generalmente el oro lo que tiene es una correlación negativa con respecto a los índices, es decir, en la medida en que los índices suben, el oro cae y viceversa. En este caso, como digo, hemos visto fuertes alzas del oro. Así ¿Hasta cuándo podríamos estimar esta tendencia, estos temores que está teniendo el mercado? ¿Quizás es una medida de corto y mediano plazo? Yo creo que lo que vamos a ver es un mercado en las próximas horas cómo va a ir perdiendo, va a ir reduciendo un poco la volatilidad. Yo creo que ahora mismo los inversores han pasado una semana con mucha tensión. Creo que la decisión definitiva, bueno, mañana veremos a ver si se abren efectivamente los bancos chipriotas, claro. Pero yo creo que hemos visto mucha volatilidad. Los inversores creo que van a tender a calmarse un poco, y yo creo que en las próximas horas, como digo, va a tender a los mercados a mantenerse un poquito estables y ver por qué dirección o en qué dirección se toman. Y tomando en consideración este panorama que podemos prevenir de que pueden estar más estables los mercados, ¿qué recomendación podemos hacerle entonces para los inversores del concurso? Nosotros hemos tomado posiciones, por ejemplo, en oro hemos tomado posiciones, tenemos una cuenta, lo que estamos viendo es una cuenta demostración, es la misma cuenta que se utiliza en el concurso, de hecho es una cuenta de concurso. Hemos tomado, por ejemplo, aquí hemos tomado posiciones en el oro, desde niveles, vámonos al oro de 1583, vemos el beneficio que tiene en estos momentos. La situación tal y como está es mantener la posición en el oro, concretamente en esta posición, la vamos a mantener en por lo menos un día o 2 días. El stop loss, porque esto es muy importante, esto es uno de los beneficios que tiene esta plataforma y el concurso, es la capacidad que tiene de situar los stop loss. Lo vamos a situar justo en el punto de entrada, y la toma de beneficios lo vamos a poner en el último máximo. Esa es la estrategia que vamos a mantener ahora con el oro. Vamos a limitar totalmente las pérdidas ya con los beneficios que tenemos, y vamos a dejar correr el oro hasta los últimos máximos de 1615, porque probablemente se mantenga en un escenario relativamente lateral, pero con las caídas del S&P probablemente la incertidumbre crezca un poquito en las próximas horas, y eso podría generar un mayor repunte del oro. Esa es la situación y la estrategia que vamos a proponer. Este tipo de... Es muy importante decir que con este tipo de escenarios macroeconómicos y con este tipo de volatilidad es muy bueno para aprovecharlo para escenarios como el concurso. Es decir, que claro, que las personas quieren altísimas rentabilidades, con lo cual vemos, por ejemplo, hemos visto también un euro-dólar cayendo con fuerza. Después de esta caída, lo lógico sería también que rebotase ligeramente al alza. Entonces, para un escenario de concurso, insisto que no hay ningún riesgo en el mercado, podríamos tomar una posición ahora mismo de compra de un lote, como esta que estamos tomando, y poner un stop loss relativamente cerca del último mínimo, y un take profit nos lo llevamos a zona de resistencias, un poquito más arriba. Entonces son estrategias que vamos tomando en función de la volatilidad que va habiendo en el mercado. Perfecto, Francisco, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.